feliz sábado para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a tocar la lección número 2 y se titula Ver para creer. Se encuentra en el texto bíblico Juan 4, del 43 al 54. Pero para dar comienzo a la lectura, vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por habernos hecho reunir una vez más aquí a tu santo templo, Señor. Por favor, ayúdanos a poder estar atentos a la lección de esta mañana. Te pedimos que nos acompañes y que tu Santo Espíritu nos pueda guiar para poder entenderlo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto clave de esta mañana va a ser Juan 4, del 48 al 50. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Bien, acá podemos resaltar una parte muy importante. Este noble parece que no pertenecía a Judá. Mucha gente hablaba y especulaba acerca de los milagros de Jesús. Y este hombre había escuchado sobre él. Así que cuando su hijo estuvo mal, estuvo enfermo, y se enteró de que Jesús estaba ahí, en ese lugar, en Caná, fue a verlo, porque quería que su hijo se recuperara. Era su hijo amado. Y entonces, como este hombre nunca había visto a Jesús hacer un milagro, a Jesús, igualito no le importó, se armó de mucha fe, y le dijo: maestro, por favor, ayúdame, mi hijo está mal. Y entonces ahí Jesús probó la fe de este hombre. Tú nunca has visto mis señales y prodigios, pero aún así tú crees. Por eso Jesús lo premió la fe de este hombre y le dijo: vete a tu casa, que tu hijo se ha salvado. Y así, esa es una recompensa por creer en el Hijo de Dios, en el poder de Dios. Porque acuérdense de que en esa época habían muchos enemigos que querían matar a Jesús y que viendo no creen. En cambio, este hombre nunca estuvo presente en alguna prédica o en algún acto milagroso de Jesús, pero aún así creyó en él. Ese es un gran ejemplo. Ahora vamos a ver el video de esta hermosa historia. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue.
Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron: ¡Tu hijo está vivo! Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: Ayer en la tarde, como a la 1, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Bien, como ya hemos visto en el video, prácticamente el hombre tuvo mucha fe. Tuvo mucha fe y creyó en Jesús, y por eso fue recompensado. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué hermosa lección de fe nos da esta historia. Este oficial, como les vuelvo a repetir, no era de Jerusalén o de Judea, era un extranjero, era un romano. Era un oficial. Pero aún así, escuchando todo lo que hablaban de Jesús, él creyó. Y en su fe muy grande que él tenía, dio testimonio. Este hombre ha dado testimonio y ha sido de mucha inspiración para muchas otras personas alrededor del mundo. Una hermosa lección de fe. ¿Sabías que, hablando de ver para creer, hace unas décadas se realizó un estudio, ya clásico, en el que se realizaron pruebas con niños pequeños para comprobar si los seres humanos nacemos con el miedo a caernos? Sobre una mesa se colocaron varios bebés que recién estaban aprendiendo a gatear, uno a la vez. Con una plataforma de acrílica transparente, formaron un puente hacia otra mesa idéntica. Casi todos los pequeños se negaron a gatear sobre el acrílico, porque el puente transparente les daba la impresión de que podrían caerse. A ver, ¿qué lección podemos sacar sobre esta ilustración? Estos niños
les faltó fe. Ellos, como dicen, ver para creer. Ellos querían ver una plataforma segura, firme, para poder gatear. Pero al no ver nada, al ser esta plataforma transparente, no vieron nada y no creyeron. Ahí se puede comprobar de que el hombre necesita ver algo para recién estar detrás de esa creencia, de esa supuesta fe. Como por ejemplo Pedro, de que le faltó fe cuando se dio cuenta de que estaba caminando sobre las aguas. Le faltó fe para seguir adelante, llegar hasta Jesús. Por eso se hundió. Y otra de las grandes lecciones es Tomás. Cuando el día en que murió Jesús, lo sepultaron, Tomás vio todo eso. Pero cuando le dijeron la noticia de que el Salvador había resucitado, él no creyó. No creyó. Creyó que todos estaban locos. Pero al momento de que Jesús se le apareció, él recién creyó. Porque él les dijo, si yo no toco las huellas de las manos de Jesús, donde estuvieron clavadas sus pies y su costado, no creeré. Pero cuando Jesús se apareció, ahí recién creyó. Y también Jesús le demostró de que no era un fantasma, porque se puso a comer delante de él. Esa es una prueba de que las personas necesitan confiar más en Dios. A Dios no lo podemos ver, pero sabemos de que Él está ahí, de que Él nos está cuidando y protegiendo día y noche. Aplicación. Este fragmento lo estamos sacando del libro El deseado de todas las gentes. Este libro habla sobre la vida, los milagros y las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Dice en el capítulo 20, página 176. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer. Vaya, acá nos da una amplitud más sobre esta historia. El noble oró, wow. Pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Si tú pides en oración un acto milagroso, tal vez no se te conceda en ese momento. Puede ser de acá unas semanas, unos días, meses, hasta incluso años. Pero siempre tenemos que tener la convicción de que lo que le pidamos a Jesús, lo que verdaderamente necesitamos, se nos va a conceder. Si le pedimos cambiar nuestro carácter, no vamos a cambiar de frente. Siempre es un proceso. Por eso, si pedimos nosotros algo que realmente necesitamos, no solamente se tiene que orar una vez. Esa oración tiene que ser constante, de rodillas, con mucha fe, para que en un cierto periodo se nos pueda conceder esa petición. Ojo, no todas las peticiones que se le hacen a Dios mediante la oración van a ser contestadas. Por ejemplo, yo quiero un carro, por favor, necesito un carro último modelo. Eso no es necesario. No se nos va a conceder. Por eso si pedimos, tenemos que saber lo que realmente deseamos, para que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Pero también hay personas que no cumplen con esta frase, ver para creer. Hay personas incrédulas que viendo no creen. Un ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y cruzaron el mar Rojo,
vieron maná caer del cielo, etcétera, etcétera. No creyeron, seguían en sus andanzas, hasta que tenían que hacer un becerro de oro para recién creer de que hay un Dios, existe un Dios, pero fue un Dios falso. Ese becerro era un Dios falso. Ese becerro representa la falta de fe de muchas personas. Ese becerro representa la incredulidad de muchos. Por eso es de que nosotros necesitamos tener esa convicción de que sin ver a Dios podemos ser salvos. Con solo despertar y poder respirar, yo ya tengo que creer en Dios porque Él es el que me da el aliento de vida. Gracias a Él yo estoy viva cada día. Por eso, nunca debemos de desconfiar de nuestro Creador. Versículos de impacto. Acá tenemos dos versículos muy importantes. Uno de ellos se va a encontrar en Juan capítulo 20, versículo 15. Y el último en Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos a darle lectura. Juan capítulo 20, versículo 15 dice: Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Acá podemos ver una escena bastante peculiar. Jesús, a lo largo de su ministerio, les había dicho, predicado, diciéndoles de que Él tenía que morir, de que Él iba a resucitar en 3 días. Pero como muchos sabemos, por falta de fe, estos discípulos y estas personas que seguían a Jesús no querían creer de que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a morir. Ellos no lo querían aceptar. Ellos querían que Jesús reine en Judá, en Israel. Querían que Jesús derrotara a los romanos. Por eso es de que al momento en que Jesús les dijo esa promesa de que Él iba a resucitar, no le prestaron atención. Por eso entraron en la desesperación, en la culpabilidad y en la amargura cuando Jesús murió, diciendo: si hubiera hecho caso, si le hubiera seguido entendiendo a Jesús, si hubiera hecho algo más, de esto nunca hubiera pasado. Así se estaban echando la culpa entre ellos, los discípulos. Pero entre tanta angustia, no recordaron esa promesa de Jesús, de que Él iba a resucitar. Por eso, cuando María fue al huerto, ella creyó que le habían robado el cuerpo a Jesús. Por eso, cuando Jesús se apareció ante ella no lo vio. Por eso le dijo: si tú eres el jardinero, por favor dime en dónde se han llevado el cuerpo de mi maestro. Por favor díganmelo, porque Él necesita reposar. Él ha muerto, necesita estar en su sepultura. Hasta que Jesús le dijo: María. Y ahí María recién reconoció la voz de su maestro y se sorprendió. Todo por no prestar atención al Hijo de Dios y por no creer en esa promesa. Segundo versículo. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. Ahí, como podemos ver en la imagen, Jesús caminando sobre las aguas. Un hecho muy espectacular para todos los tiempos. Una persona que camine sobre el agua es imposible. Es algo sorprendente. El único que lo pudo lograr hacer fue Jesús. Pero en estos tiempos hay muchas personas que quieren imitar eso, que hacen trucos para caminar sobre las aguas, etcétera, etcétera, y hacen que la gente se sorprenda, porque nunca han escuchado sobre la palabra de Dios, nunca han escuchado que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, caminó sobre las aguas, y quieren creer en trucos vanos, en bromas de la gente, de las personas, para poder
estar detrás de esos bromistas. Dios es el único que nos puede salvar. Dios es el único que nos puede ayudar en nuestras aflicciones, en nuestras angustias, en nuestras enfermedades. Porque nada es imposible para Él. La pregunta de esta lección nos dice: ¿decidirán confiar plenamente en Dios a pesar de no ver sus maravillas y milagros? Yo voy a ser la primera en decir que sí. Porque a lo largo de mi vida, les digo de que estuve a punto de tener varios accidentes. De verdad, gracias a Dios, estoy viva y estoy aquí con ustedes hablándoles sobre esta maravillosa lección. Él siempre ha estado en mis angustias, en mis desesperaciones, siempre confiando en Él. También Dios siempre ha estado en mis aflicciones, cuando he sufrido pérdidas de familiares, amigos. Él ha sido mi consuelo. Por eso estoy 100% segura de que Dios es todopoderoso. Ahora les invito a ustedes a hacerse esa respuesta. ¿Confiarán en Él a pesar de no verlo? ¿A pesar de no ver sus maravillosos milagros? Porque hoy en día, en la actualidad, hay milagros chafa, milagros que no son de Dios, de charlatanes que se creen profetas, dioses, y que hacen caminar a paralíticos pero a medias. Eso no es poder del Espíritu Santo. Ese es poder del diablo, de Lucifer. En la Biblia dice de que cuando Jesús sanaba, hasta los cojos saltaban de alegría, cantaban, gritaban a todo el mundo que Jesús los había curado. Incluso el ciego dio testimonio ante los fariseos, que el ciego, sin ver quién le había curado, creyó, y por eso fue recobrada su vista. Por eso nunca hay que hacer caso a gente charlatana, que lo único que quiere hacer es ganarse dinero y engordar sus bolsillos. Nunca hay que hacer caso a esas personas. El único que puede hacer milagros es Dios, si Él nos lo permite. Bueno, ese ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado la lección. Ahora les invito a inclinar sus rostros para hacer la última oración. Inclinen sus rostros para orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por habernos ayudado a entender la lección de esta mañana. Señor, te pedimos de que puedas influir en nuestras vidas, Señor, que nos puedas ayudar a creer más en ti, a tener más confianza en ti, Señor. Ayúdanos a poder vencer las tentaciones que el enemigo nos pone cada día, Señor. Por favor, ayúdanos a ser unos buenos soldados, valientes y con mucha fe, Señor. Por favor, ayúdanos, llénanos de tu gracia, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Feliz sábado a cada uno de ustedes.